Hola amigos, ¿cómo están este día? Vamos a ver un artículo de La Voz de América. Esta Voz de América que ellos dicen que no son financiados por nadie, o sea que son totalmente independientes. Cuando sabemos pues que no es cierto. El gobierno de Estados Unidos financia La Voz de América. Ahora, ¿cuánto controla Estados Unidos lo que dice La Voz de América? Pues solo ellos saben. Dicen de que ellos tienen libertad editorial totalmente en todo lo que escriben, pero utilicemos la lógica un poquito. Dígame, si usted está pagando la cuenta y empiezan a decir cosas o escribir cosas que tal vez te va a hacer daño a ti mismo, ¿usted cree que no vas a meter la mano? Hay que usar la lógica, amigos. Pero bueno, ellos dicen que no. Pero yo no veo que ellos escriben casi nada sobre Biden o sobre el gobierno de Estados Unidos en ninguna forma negativa. Entonces creo que al final lo que dice el presidente Bukele es totalmente cierto. Pero bueno, vamos directamente a este artículo porque dice que El Salvador, Guatemala y México, la CIP alerta del desprecio a la prensa en países democráticos. Lo que está hablando este artículo es que dice que Cuba, Nicaragua y Venezuela es conocido como tres países que le están haciendo mucho daño a lo que es la libre expresión, los periodistas, etcétera. Pero dicen que El Salvador no se queda atrás. Guatemala no se queda atrás, incluso mencionan México en el título, porque dicen que ellos también presionan a los periodistas al punto que se tienen que ir del país. Ahora, cuando mencionan a El Salvador, ¿cuál es la presión? ¿Por qué el Faro? Porque hablan del Faro, porque el Faro se tuvo que ir para Costa Rica, que dice el Faro que tuvo que irse, aunque ahora ya nos estamos dando cuenta que solo fueron sus oficinas, pero los periodistas ahí están en El Salvador siempre cubriendo la noticia, como todo se puede hacer desde la casa, desde un McDonald's, pueden sentarse a escribir. Seguro tienen alguna casa por ahí que alquilan donde ellos pueden escribir sus artículos y tal vez solo es pura pantalla que se fueron para Costa Rica todos. Pero ellos dicen de que están sintiendo presión. Entonces viene La Voz de América y habla sobre esta presión que el presidente Bukele está poniendo, diciendo de que son mentirosos. Entonces ahora los gobiernos ya no pueden desmentir nada lo que dice un medio de comunicación, aunque lo hacen aquí en Estados Unidos, aunque sale el gobierno a cada rato diciendo eso no es cierto lo que está diciendo Fox o está diciendo algún otro medio, pero por cuenta en las Américas, como ellos son la voz de las Américas, pues no se puede hacer, porque allí está mostrando represión contra el periodismo. Y la foto que ellos utilizan es la misma foto cada vez que hablan de El Salvador. Aquí está el presidente Bukele hace años atrás cuando venía empezando enfrente de la Asamblea Legislativa y dice el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acompañado por miembros de las Fuerzas Armadas, habla con sus seguidores fuera del Congreso en San Salvador, El Salvador. ¿Por qué utilizan esta foto? Porque ellos quieren hacer ver al presidente Bukele como un dictador autoritario. Pues dice que aunque Nicaragua, Cuba y Venezuela siguen siendo los peores países para ejercer la libertad de prensa, de acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa, existen otros gobiernos electos democráticamente que generan preocupación. Bueno, por cuenta de las oficinas de La Voz de América, porque casi siempre cuando escriben un artículo hablando de El Salvador sale de San José, Costa Rica. Bueno, en Costa Rica, no sé si San José exactamente, pero en Costa Rica es a donde supuestamente se fueron los del Faro. Dice, no creamos que la libertad de prensa está solo decapitada en dictaduras. También existen altos niveles de desprecio en países en los que hay elecciones libres. Así dio inicio este martes Michael Greenspan, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, a la reunión semestral. Greenspan, quien también es director global de licencias de innovación de impresiones de ¿quién? The New York Times. ¿Cuántos artículos positivos has visto de The New York Times hablando del presidente Bukele? Cero prácticamente. Entonces miren cómo todos están ligados. Es como un rompecabezas. Cuando se unen, uno ya mira la foto y ya si unís todos los pedazos del rompecabezas, la foto que vas a ver es la foto de George Soros.
Dice que muchos se fueron de El Salvador por la persecución del gobierno, incluso un medio digital, El Faro, cansado de la arbitrariedad del gobierno. Ellos prefirió trasladar sus oficinas a Costa Rica, país que también dio cobijo a medios y periodistas nicaragüenses. Entonces están diciendo que, bueno, Costa Rica ha dicho, todos los periodistas que se sienten presionados, vénganse para nosotros. Y bueno, por cuenta, eso es lo que están haciendo. Yo imagino que le han quitado los impuestos, le han quitado todo y ellos pueden estar allá viviéndola feliz. Y yo creo que muchos ya saben que uno de los problemas más grandes que tienen los medios grandes como El Faro, bueno, grandes digo yo por tal vez el nombre más que todo, y la prensa gráfica, el diario de hoy, es que ahora tienen que pagar impuestos en El Salvador. Aquí también hablan de Guatemala, que ellos detenieron a un periodista que se llama José Rubén Zamora, director del diario El Periódico, luego de ser acusado de los delitos de lavado de dinero y activos. Bueno, yo no sé nada de este caso. Lo echaron preso no por libre expresión o por haber hablado algo que no debería haber hablado. Lo acusaron de lavado de dinero y activos, así como de chantaje y tráfico de influencias. Entonces, amigos, ahí los que saben de este caso pueden comentar. Pero al final, que consiga un buen abogado y que lo pelea en los juzgados. No sé nada del caso de este señor José Rubén Zamora en Guatemala. Pues dice que Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen a la cabeza en ataques al periodismo. Dice que por otro lado, Nicaragua, Cuba y Venezuela representaron una vez más un punto importante de preocupación en la CIP. Solamente una preocupación. Están preocupados por El Salvador, pero también están preocupados por Nicaragua, Cuba y Venezuela. Allá donde echan literalmente preso a los periodistas, a los sacerdotes, a cualquier persona que alza la voz en cualquier manera. Incluso hace poco, creo que más que 200 personas no solo fueron expulsados de Nicaragua, pero les quitaron su nacionalidad nicaragüense. Pero ellos solo están preocupados por la situación en Nicaragua y no digamos todo lo que ha pasado en Venezuela y Cuba ya es otro nivel total. Dice que mencionó que en Nicaragua, por ejemplo, el régimen que encabeza Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo intensificó sus ataques contra toda disidencia, impuso la censura y no solo deportó a 222 presos políticos, sino que les quitó la nacionalidad, entre otros a periodistas. Entonces ahí está, 222. De Venezuela mencionó que las agresiones físicas a periodistas son rutinarias, así como el cierre y la confiscación de medios. ¿Cómo es posible que estamos leyendo este artículo hablando de estas barbaridades que están pasando en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua? Y ni siquiera hemos leído la parte de Cuba todavía. Pero quien ponen en la pinche foto de portada es el presidente Bukele y esas cosas ni cerca, pero Dios no existe en El Salvador. Dios, qué cínicos estos. Dice que de Cuba enfatizó que se mantiene el bloqueo para acceder a internet y que cada vez hay menos periodistas independientes quienes permanecen en el país, expuso Jornet. Sobreviven en condiciones precarias, tanto materiales como anímicas. La represión a la prensa y los activistas independientes continúa y por ello hay más de 1 millar de presos políticos en Cuba. Hasta quieren que usted lea este artículo que lo ponen como referencia, donde dice: tras denunciar acoso del gobierno de Bukele, El Faro se traslada para Costa Rica. ¿Pueden ver cómo esto no es nada más que un medio de activismo? Ellos no les importa Nicaragua, no les importa Cuba, no les importa Venezuela. El artículo está dirigido para el presidente Bukele, para que el pueblo que tal vez no conoce nada de El Salvador, la gente, piensen así del presidente Bukele. Ok. Pero también este no es nada más que un túnel, una fuente para mandar este artículo a millones o miles, mejor decir, miles de medios de comunicación para ser reproducidos a nivel mundial. Pues aquí termina diciendo: en tanto al oficialismo en El Salvador ha acusado a los medios de comunicación de mentir descaradamente. Entonces, esa es la opresión en El Salvador. Decirle a los medios:
Ustedes mienten descaradamente. Ahí está. Nadie va preso. Nadie le quitan la nacionalidad salvadoreña. Bukele le dice, el Faro miente descaradamente. O el Factum, o el Gato Encerrado, o quien sea. El Diario de Hoy, la prensa gráfica. Esa es la opresión. De hecho, Bukele también ha sugerido en reiteradas ocasiones de que La Voz de América es el medio oficial del gobierno de Estados Unidos, pese a que existen leyes que le otorgan independencia editorial. De veras, sí es un medio que es financiado por el gobierno de Estados Unidos. Ahora, que tienen leyes que le otorgan independencia editorial, no lo niego. Puede ser que existan esas leyes de independencia. Pero yo quiero ver a La Voz de América darse vuelta y empezar a criticar y a criticar y a criticar a lo que es el gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver hasta dónde llega esa ley de independencia editorial que dicen que tienen. Claro, mientras hablas a favor de ellos, mientras criticas a otros, pero no criticas lo que está pasando en tu propia casa, no va a haber ningún problema. Pero claro, ellos son la voz de las Américas, entonces eso incluye Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, aunque Norteamérica como que no les gusta mencionar mucho. Otro artículo que yo sé que el presidente Bukele los usa como papel higiénico, ya saben, desde la foto sabemos por dónde venía, pero La Voz de América ha caído en un hoyo tan profundo y da tristeza porque yo como joven escuchaba La Voz de América cuando vivía en Nicaragua. Era una de las pocas radios que podíamos conseguir o escuchar. Y bueno, ellos ahora nada más son una voz para la izquierda en este mundo. La voz de Soros, la voz de activistas. Y bueno, por ya días han tenido en la mira al presidente Bukele. Y lo van a seguir teniendo. Pero sabe que al pueblo de El Salvador y al presidente Bukele no les importa. Le vale. Porque ¿quiénes son ellos? Nadie. Paz, bye.